mi mentalidad siempre fue desde unos inicios de si ingreso tanto, hay que destinar una parte al ahorro. El error más importante que hay que evitar siempre es invertir en lo que desconoces. Eso es un gran error. Tampoco creo que debamos coger una carrera profesional por lo que demanda el mercado. Al final yo creo que es importante que hay poca cultura del control del gasto. Vivimos en una época donde gastar es muy rápido porque a golpe de te coloco el móvil y ha hecho la compra. Es decir, cuando veníamos del dinero físico, que era la moneda de cambio habitual, la sensación de que tenía el consumidor de que estaba gastando era mucho más evidente. Llevaba el billete en el bolsillo, cuando lo sacaba decía estoy gastando. Ahora saca el móvil y la percepción muchas veces es que como el que está haciendo una llamada, ¿no? Entre un 10% y un 30% de tus ingresos anuales sería lo que deberías destinar a ahorro y inversión. Tenéis que tener mentalidad de que en cualquier momento vuestros trabajos se pueden terminar, ¿vale? No hay garantía de nada hoy en día. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches de donde nos estés escuchando. Y tenemos aquí a nuestro David Sánchez, que viene a aportarnos una cantidad de valor que cada que hablamos, yo digo, espera que yo apunto, porque me quedo con información muy clave. Así que, bueno, hoy viene a hablarnos sobre el mundo financiero, el apasionante mundo financiero, y a darnos claves y tips. Yo digo, mira, David, esto que tú me enseñas y que nos estás compartiendo continuamente, por favor, vente al podcast y nos das claves porque seguramente que va a aportar también muchísimo. Bienvenido, David. Tienes tantos títulos profesionales que me encantaría que te presentaras tú desde tus talentos también. Y bueno, cuéntame, David, aparte de ser fundador de CoAdvisor, aparte de ser una pata importantísima en las finanzas para nosotros, para Momindwell, y aparte de también ser gestor financiero, ¿qué más? Cuéntame en tus palabras, ¿quién es David desde esa perspectiva de cómo llegó David al mundo de las finanzas también? Y bueno, Pues bienvenido. Muchas gracias, Karen, por invitarme a vuestro podcast. Os sigo por los canales de YouTube y felicidades por el trabajo que estéis haciendo, que realmente creo que es de mucho valor para la sociedad actual. Y aquí voy a aportar mi pequeño grano de arena a la parte financiera de las finanzas, que creo que es una parte muy importante hoy en día, visto un poco en el momento actual donde estamos y las proyecciones que un poco escuchamos todos en las noticias de lo que va a ser la economía en los próximos 20-30 años. Entonces, desde la parte financiera vamos a aportar un poco de claridad a unos conceptos básicos que creo que son importantes. Entonces, a tu pregunta de quién es David, bueno, yo con 18 años, como creo que mucha gente de mi generación, en el momento de tener que coger la carrera universitaria, mi criterio de elección, más que lo que tenía claro que quería hacer, es que tenía claro que me gustaban los números. Yo siempre había tenido ciertas habilidades con los números, con lo cual a mí la elección de la carrera fue basada en este criterio. Entonces escogí económicas. Entonces fue una carrera que de inicio me gustaba la parte numérica, pero tampoco era una carrera que me apasionaba en su momento, sino que fue una carrera que le fue cogiendo cariño a través de los años y entonces ahora sí que me considero un apasionado de la economía y de todas las partes financieras. Aparte de mi formación universitaria y laboral en el mundo de las finanzas, la otra parte que a mí siempre me ha apasionado es la parte tecnológica. Yo prácticamente en todos los trabajos que he estado siempre me ha interesado la parte de automatización de procesos, de cómo ser más eficiente, cómo disminuir tiempos para dedicarlos a esos tiempos que ahorraba a tareas que aportaran más valor. Y eso me ha ido también conduciendo al desarrollo de lo que es también mi actual proyecto, que es CoAdvisor, que es un software as a service para despachos profesionales para optimizar toda la parte de gestión y comunicación con los clientes. Genial. Entonces, un poco para situar a nuestros oyentes, este sería mi track record de mi carrera. Sí, genial. David, yo sé que tú aquí has venido y no te esperas
nada, y a mí eso es lo que me gusta, un poco pues vamos y vamos, o sea, vamos surgiendo, las cuestiones que van surgiendo de forma natural y de repente se me ha venido, aquí hablamos de luces y hablamos de sombras, hablamos de nuestras cagadas, si has aceptado venir aquí al podcast es porque has aceptado abrirte, ¿no? ¿Cuáles son esas cagadas que has cometido a nivel financiero y que has dicho, wow, ahora con estos conocimientos lo hubiese hecho diferente? Buena pregunta. Empezaría diciéndote que es cierto que no sé si por mi origen de familia numerosa, con 6 hijos, y por la parte de cultura que siempre nos inculcaron mis padres, siempre tenía una mentalidad bastante ahorradora. Es decir, yo recuerdo ya con 20 años, yo en ese momento obtenía ingresos siendo árbitro de baloncesto, haciendo ciertos bolos, porque aparte de toda esta parte económica, no hemos comentado que también soy músico, con lo cual en esa época yo con 20 años ya generaba ingresos vía árbitro de baloncesto y música, y siempre tuve en la cabeza la mentalidad de el ahorro sostenido en el tiempo. Es decir, Okay. mi mentalidad siempre fue desde unos inicios de si ingreso tanto, hay que destinar una parte al ahorro. Con lo cual, en lo que se refiere a la mentalidad, te diría que ya de siempre, de base, por mi manera de ser, llevo bastante comprada esta manera de ser. Errores, podría hablarte de horrores en cuanto a tipología de inversión, de dónde he invertido y han sido malas inversiones y dónde he invertido y han sido buenas inversiones. Entonces, eso como todo, evidentemente he hecho malas inversiones en las que he perdido dinero y he hecho buenas inversiones en las que he ganado. Con lo cual, te diría que el error más importante que hay que evitar siempre es invertir en lo que desconoces. Eso es un gran error. Es decir, siempre que hay que conocer muy bien qué hay detrás de lo que estamos invirtiendo y conocer un poco las reglas básicas de las finanzas, que son reglas que existen hace muchos años. Y es que la rentabilidad y el riesgo son directamente proporcionales. Es decir, si queremos mayor rentabilidad, deberemos asumir más riesgo, con lo cual cuando eres más joven, uno de los errores que veo habitualmente es que nos impresionan con mensajes publicitarios muy potentes de obtén un 300% de rentabilidad, y eso al que desconoce es fácil que le impacte en su manera de ser y que le lleve a adoptar malas decisiones de inversión. Con lo Sí. cual, el gran error para mí es invertir donde desconoces, y el segundo, o quizá el primero, sea no tener la formación básica, ¿vale?, de los conceptos financieros básicos para desenvolverte en el mundo actual. Entonces, Sí. lo que siempre recomiendo es que a toda la gente es que adquiere esta base de conocimientos financieros antes de ponerse a invertir. Ok, pues justo esto que has comentado me ha recordado que nosotros caímos en esto que has dicho de no te metas en lo que no conoces o por lo menos no conoces un poco, y justo nosotros caímos hace como 2 años, ¿fue? Que entramos teníamos una conocida que estaba haciendo una inversión en el mundo de las criptomonedas, pero en un área que desconocíamos por completo. Y era como que si invertíamos allí había un acelerador para que la rentabilidad fuese más alta, o sea, nos dejamos como cegar por eso, ¿no? Y dijimos, oye, pues mira, si se está sacando una rentabilidad, pues vamos a ir ahí como que es un acelerador, ¿no? Madre mía, pues creo que perdimos, no sé si fueron 10.000 euros, una cosa así, ¿eh? O sea, y fue el golpe como más grande y justo lo que acabas de decir, que fue por irnos a como por ese brillante, ¿no? Es decir, si ya estamos haciendo esto bien y nos están diciendo que esto es espectacular, pues vamos allá y no conocíamos, entramos, pagamos una formación altísima en esta herramienta y nada, y al final fue muy mal. Pero justamente eso, ese aprendizaje que has compartido, nosotros lo tuvimos que pagar. Fue un poco caro. Hay unas métricas
que yo siempre a mis clientes y a mis allegados que me piden consejos sobre inversión, hay unas métricas que para mí son claves conocer, que son lo que son las rentabilidades que se obtienen en los mercados financieros. Entonces, hay que partir de la base de que los mejores inversores del planeta en los últimos 200 años, háblase de Peter Lynch, Warren Buffett, son gente que obtienen una rentabilidad media de sus inversiones al año de un 15%. Hablamos en periodos de 10, 15, 20 años. Es decir, mantener una rentabilidad del 15% durante 20 años de forma sostenida, eso quiere decir que habrá años que ganes un 25, años que ganes un 5, años que ganes un 40, años que ganes un menos 10. Pero en la media agregada, en el largo plazo, obtener un 15 es lo que obtienen los grandes inversores. Eso es una auténtica barbaridad, obtener ese track record de rentabilidad. Con lo cual, cualquier rentabilidad que a un inversor le puedan prometer de forma sostenida superior al 15% es literalmente una manera de atrapar el dinero de ese inversor, porque eso no existe. Con lo cual, partiendo de esos topes, que sería un 15% sostenido, que es una barbaridad, para un inversor normal, creo que tiene que conocer que durante los últimos 100 años las rentabilidades que se obtienen invirtiendo el dinero están bastante ya estandarizadas y conocidas. El inversor prudente, el que invertía tradicionalmente en fondos de renta fija, la famosa imposición a plazo, esto es una rentabilidad que se ha vuelto a normalizar en los últimos 2 años, son rentabilidades del 3, 4%, ¿vale? Venimos de una época raramente con tipos de interés muy bajos, ahora se ha vuelto a normalizar, pero eso sería la rentabilidad de un inversor que no quiere riesgo, un 3%. La segunda capa de inversión, que sería el real estate, el inmobiliario, es una tipo de inversión que históricamente, si cogiéramos en los últimos 100 años, obtiene una rentabilidad entre el 5 y el 7%. Y la rentabilidad en renta variable, lo que la gente comúnmente conoce como invertir en acciones, comprar acciones de compañías en bolsa, en los últimos 100 años también, si hiciéramos un estudio, llegaríamos a rentabilidades medias del 10%. Con lo cual, ya tenemos un rango que creo que puede ser el marco de referencia para que cualquier persona que quiera invertir sepa en qué rango de rentabilidad se puede mover. 3% renta fija, 15% los grandes inversores, pero eso realmente lo dejamos aparcado para los grandes gurús. Si nos ceñimos al mercado bursátil, 10%. Una rentabilidad sostenida entre el 3 y el 10% es una rentabilidad extraordinaria. Porque aunque a alguien le pueda parecer poco, hay una regla también muy, muy universal en el mundo de las finanzas, que es el interés compuesto, que es, oye, yo invierto 1.000 hoy, le saco un 10%, al año siguiente he acumulado 1.100, que serían los 1.000 más el 10%, pero al año siguiente reinvierto los beneficios obtenidos, con lo cual al año siguiente invierto 1.100. Si obtuviera un 10% de rentabilidad, ese año obtendría 110 de rentabilidad, acumularía 1.210. Es decir, el efecto de que vaya acumulando los rendimientos a la reinversión hace que se produzca el efecto famoso bola de nieve, ¿vale? Y ese efecto en 2 años no se aprecia, pero te aseguro que en 10 años, si hiciéramos aquí una simulación rápida, veríamos cómo, obteniendo un 10% de rentabilidad, en 6-7 años hemos doblado el capital de la inversión. Invirtiendo 10.000 euros, si lo obtenemos un 10%, en 7 años habremos acumulado 20.000 euros. Con lo cual, yo creo que estos son 2 conceptos importantes, que son el rango de rentabilidad esperado, 3-10%, y el efecto de reinversión. Genial, genial. Estamos hablando de que esta rentabilidad es una rentabilidad anual, ¿no? Correcto. Que es del 3 al 10% rentabilidad anual. Vale, muy bien. Pues mira, este dato es muy importante también para hacernos un poco la idea de qué hay en el mercado fuera, para adentrarnos a aprender un poco sobre lo que nos están ofreciendo y ver si tiene o no tiene sentido, también tomárnoslo así con pinzas si nos están ofreciendo algo fuera de este rango y analizarlo aún más. Así que genial, David. Y con respecto a
imaginémonos que un trabajador por cuenta ajena que está en su puesto de trabajo, porque comparto aquí también que uno de los factores de más estrés, dentro de los que se encuentran de más estrés, es la parte económica, ¿no? Cuando estás trabajando y dices tú, wow, es que me estresa, bueno, aparte de mis hijos, las tareas, un acontecimiento importante en tu vida que te esté ocasionando ahora mismo, estar dentro del trabajo y que la comunicación no sea fluida y que cueste, pues esto, la parte económica tiene un peso muy grande, ¿no? Y sobre todo porque cómo vamos cambiando también nuestros objetivos y toda la parte económica, que el dinero cada vez pues parece que rindiese menos porque vale menos. Y entonces desde esta perspectiva, David, si estamos hablando de una persona un trabajador que esté ganando entre 1.200 y 1.500 euros y te diga, mira, David, a ti te encantan los números, pero a mí no tengo ni idea. De hecho, no me gustan los números y soy una que yo, cuando tú elegiste tu enfoque profesional, tu carrera, que dijiste, es que me gustan los números. Y yo precisamente dije, como no me gustan los números, me voy por este lado que sí que me encanta, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva de gente que dices, mira, gano entre 1.200 y 1.500, poniéndolo en ese primer escalón, ¿no? Entre 1.200 y 1.500, que es lo... Sí, que es lo más común, ¿no? Cuando vemos un volumen de la población, dices tú, bueno, si esto es lo más común. Desde aquí, si yo te dijera, mira, David, gano 1.250 o 1.300, no me entero de cómo coger mis finanzas, nunca me lo han dicho, nunca me han enseñado. ¿Qué me recomiendas tú que debo empezar para que yo sienta más tranquilidad en la parte económica? Muy bien. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué veo? ¿Qué miro? ¿No? Hay una cosa que tenemos que tener clara, que es las finanzas personales es una carrera de fondo, no de un año ni de dos, es una carrera de fondo que tenemos que verla como una carrera a 40 años. Es decir, habitualmente una persona que estudia empieza su trayectoria laboral entre los 20 y 25 años y en condiciones actuales se jubilaría a los 65, 67 años, con lo cual nuestra carrera profesional va a ser de 40 años. Tenemos claro que nuestra carrera profesional va a ser de 40 años, tenemos que tener claro que nuestra carrera para nuestras finanzas personales debe ser de 40 años, con lo cual tenemos que dividir también muy bien estos 40 años en varias etapas para tener claro qué es importante en cada una de ellas. Entonces, a tu pregunta, a una persona que actualmente está ganando 1.200, 1.500 euros, yo siempre digo lo mismo. Es decir, la primera etapa de una carrera profesional, que podríamos decir de los 25 a los 35, es una etapa donde no me obsesionaría en el ahorro, sino que me obsesionaría en generarme mis expectativas o mis ingresos que yo deseo obtener y marcarme el objetivo de progresar en mi línea de ingresos. Es decir, es lógico que cuando un trabajador empieza su trabajo o tenga una remuneración más baja, de 1.200, 1.500, pero a una persona que está ganando esto, lo primero que le diría es que se centre en adquirir más habilidades personales y profesionales, que el mercado laboral se lo valore, con lo cual pueda en 5 años pasar a un rango salarial superior. Porque si no, es cierto que si nos movemos siempre en el mismo espectro de números de 1.200, 1.500, va a ser difícil, ¿vale? En la vida actual, ¿vale? Plantearse un ahorro considerable en el mes a mes. Con lo cual, en la primera etapa profesional hay que centrarse muy, muy bien en la parte de formación para, en el plazo de 5 o 10 años, llegar a un nivel económico ya de un rango superior para entonces sí entrar en una etapa ya de plantearse ahorro. Eso sería la parte de ingresos. También te diría que... Yo quiero hacer aquí un inciso, David, disculpa que te corte. Cuando tú hablas de precisamente adquirir habilidades ahora del mercado, ¿podrías mencionarnos ahora algunas de las habilidades con más valor? Sé que ahora mismo no, o sea, que no podríamos adentrarnos a hablar de cada una, pero se te vienen a la mente cuáles son esas habilidades actualmente en el mercado que se están
están teniendo más valor como a la hora de adquirirlas y... Sí, a ver, yo creo que hay dos tendencias claras. Yo creo que una línea es la especialización. Para no entrar en detalles concretos, que sería muy extenso, sí que creo que el mundo al que nos dirigimos se enfoca mucho a adquirir conocimientos muy profundos en zonas de conocimiento muy específicas. Quiero decir, por ejemplo, una persona que sea maestra, el título de maestro es muy genérico, ¿vale? Pero si resulta que nosotros somos maestros especializados en idiomas, ya estamos restringiendo, ¿vale? Solo me dedico, soy maestro de inglés. Pero es que seguramente podríamos coger dentro del inglés y decir, no, es que estoy especializado en inglés americano o en inglés con acento de Inglaterra. Entonces, vemos que vamos, dijéramos, especializando nuestro nicho de conocimiento en un nicho de mercado mucho más concreto. Eso yo creo que en los próximos años va a ser clave, ¿vale? Para posicionarte en el mercado, que al final se mueve por oferta y demanda. Entonces, no olvidemos que hace 60 años éramos 1.500 millones de personas y las proyecciones para 2050 es que seamos 7.000 millones de personas. Es decir, la oferta de gente, de personas, habrá crecido por 5. Entonces, las profesiones más tradicionales creo que pasa su futuro por enfocarse en especializaciones muy concretas, ¿vale? Entonces yo creo que hay... ¿no? Correcto. Es decir, coger... Sí que es verdad que después hay profesiones como puede ser la programación, que son a día de hoy de alta demanda, pero claro, al final tampoco creo que debamos coger una carrera profesional por lo que demanda el mercado. Al final yo creo que es importante que nos autoconozcamos, sepamos qué nos gusta, ese es el punto de partida, y a partir de ahí hacer un poco de estudio de mercado de qué es lo que se está cociendo en nuestro sector y atacar un nicho muy concreto dentro de esa profesión que a nosotros nos guste, ¿vale? Genial, genial. Me gusta mucho ese apunte que has hecho. Me parece fundamental esa primera introspección para luego apuntar y hacer como ese mix de mercado y yo, ¿no? Y decir, vale, este cóctel, ¿qué sale de este cóctel después de haber hecho ese cruce? Genial. Vale, y entonces íbamos al siguiente punto, que partimos de una primera estancia que dices tú, ok, desde este rango de edades o rango de punto en el que nos encontramos ganando esto y viendo qué puedo hacer para trabajar mis finanzas personales, hemos dicho formación y adquisición de habilidades, ¿no? Correcto. Para, en un plazo eso ya dependerá mucho de cada persona, pero con la proyección de, imaginemos, marcarte un objetivo de en X años tengo que llegar a estar ganando 2.000 euros, 2.200, 2.500, el que sea, pero marcarse unos objetivos, ¿vale? De mejora de tu línea de ingresos. También es importante, porque esto sería, digamos, la parte de ingresos, en la parte de gastos, te diría que vivimos también un momento actual muy curioso, que es que hay poca cultura del control del gasto. Es decir, vivimos en una época donde gastar es muy rápido porque a golpe de te coloco el móvil y ha hecho la compra. Es decir, cuando veníamos del dinero físico, que era la moneda de cambio habitual, la sensación de que tenía el consumidor de que estaba gastando era mucho más evidente. Y llevaba el billete en el bolsillo y cuando lo sacaba decía, estoy gastando. Ahora saca el móvil y la percepción muchas veces es que como el que está haciendo una llamada, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Que en la parte de los gastos creo que también hay que hacer un ejercicio importante yo lo hago muchas veces, es descargarme los extractos bancarios, ver mis gastos mensuales, empezar a categorizarlos, ¿vale? Para ver dónde se me va el dinero y te puedo asegurar que cuando haces este ejercicio detectas rápidamente muchos gastos que son eliminables, ¿vale? Y que requieren simplemente un nivel de conciencia de saber dónde se me está gastando el dinero, y a la que adquieres esta conciencia a través del análisis de 4 Excels y 4 números, te puedo asegurar que eres capaz de eliminar muchos gastos que no son necesarios en nuestro día a día, que se nos van simplemente por la facilidad que tenemos
y por el consumismo en el que vivimos atrapados. Con lo cual, esta primera fase que decimos de proyeccionar mayores ingresos, te diría que también es importante hacer un estudio de la contención del gasto, ¿vale? Para tener muy claro dónde estamos gastando el dinero. Y tan importante es aumentar nuestros ingresos vía más formación como eliminar muchos de estos gastos que realmente no son necesarios. Entonces, en esta primera fase, estas dos serían mis recomendaciones más importantes. Porque ya te digo que se consiguen eliminar muchos gastos que son totalmente prescindibles. Y que a día de hoy quizá al no verlo no eres consciente porque dices tú, se me va el dinero, ¿no? Ya llego a fin de mes y me lo he gastado todo y ¿en qué se me ha ido? Bueno, y porque, bueno, las suscripciones estas mensuales de que, hostia, resulta que hace 3 años entré en esta aplicación y me suscribí a un pago que solo eran 29,99. Y resulta que esa suscripción me la van cobrando cada año y yo resulta que eso ya no lo utilizo, ¿vale? Pero eso ha quedado ahí con un cargo periódico que se me va realizando. Entonces, ese tipo de gastos hoy en día es realmente muy importante, ¿no? Porque todo se ha transformado en cuotas muy pequeñas de muchas cosas. Con lo cual, ese efecto de tengo muchas suscripciones, pero es que son 11 por aquí, 15 por allá, 17, eso suma un montante muy global y te aseguro que por ahí hay un grueso importante que son totalmente prescindibles. Y que a veces dices, bueno, son 11 euros, son 15, no pasa nada, ¿no? Pero luego lo sumas al año y dices, ostras, pues sí que, o lo sumas después de que ha pasado un periodo de tiempo y dices, ostras, pues sí que hubiese hecho esto con este dinero y que no lo he aprovechado, ¿no? Totalmente. Sí, genial. Se nos va muy rápido, muy fácil, o yo recuerdo entrar a Amazon y mirar un libro que tenía pendiente de comprar, que lo tenía ahí guardadito, y digo, ay, mira, voy a ponerlo en la cesta porque yo creo que la próxima semana lo pillo, ¿no? Le doy ¿sabes? A pasar al carrito, pero que era comprar, le di un clic, David, un clic, y se compró. Un clic, y yo, tu compra ha sido realizada, y yo, ¡guau! ¿En qué momento? ¿En qué momento? Si yo todavía no había hecho y ahora ya es como que voy a seleccionar algunos artículos y ya me da hasta miedo decir, mira, a ver, si es que la compra se hace en cuestión de milisegundos, ya ni de segundos, ¿no? Entonces sí, totalmente que tenemos a fácil acceso a ese consumismo y bueno, y también tenemos, o no sé tú qué piensas, pero también con las redes sociales nos llenamos de deseos, ¿no? De, quiero esto, me antojé. Pero luego, si lo analizas y dices tú, si tengo una proyección más grande o tengo un enfoque que me lleva a, ¿no? Y yo creo que también lo que comentabas tú al principio, que esto es como una carrera de largo plazo, de que dices tú, vale, el enfoque cuál es, pero si no tengo ese enfoque, pues el que se me vaya el dinero cada mes, pues es más fácil, porque digo, a ver, 15 euros, 50 euros, el mes que viene me vuelven a reponer este sueldo, ¿no? Entonces no vas viendo como esa importancia de cada mes. Hay una cosa que es, cuando hablamos de finanzas personales, si hacemos el símil con las empresas normalmente trabajan con lo que es un presupuesto. El presupuesto de las empresas, que normalmente se realiza al inicio de ejercicio, es simplemente una guía en la que proyectan los ingresos que van a tener y los gastos que van a tener. Esa guía es muy importante porque luego, a medida que pasan los meses, van mirando cuáles son las desviaciones. Dicen, oye, yo este año me quiero gastar en marketing X, 3.000, ¿vale? Y entonces van mirando a través de los meses, pues mira, llego a gastado 100, 500, 1000. Cuando llegan a 3.000, ¿vale? Saltan las alarmas rojas, ¿vale? En el sentido de que, oye, ya hemos gastado lo presupuestado. ¿Qué está pasando? Que estamos a mes de junio y ya hemos gastado toda la partida del año. Entonces, el presupuesto es una parte muy importante que deberíamos trasladar a las finanzas personales. Con un ejercicio muy sencillo que es, a ver, cuando empieza el año, más o menos sabemos los ingresos que vamos a generar y más un asalariado, un trabajador por cuenta ajena. Tenemos los gastos principales, hipoteca, crédito del coche,
colegio de los niños, hay una serie de gastos que ya conocemos de antemano y por diferencia tenemos un poco ya cuál es el excedente que nos queda para el resto de partidas. Entonces, hacer un ejercicio cada año de cuáles son mis proyecciones de ingresos y gastos fijos es un ejercicio que va muy bien para situar a tu mente en esta línea, ¿vale? De qué puedes asumir y qué no puedes asumir. Te mueves en un marco mucho más acotado que si simplemente te mueves en un día a día que, como comentas, te lleva al consumismo, al quiero esto, quiero lo otro. Entonces, hay que establecer a tu marco mental unas nociones básicas de tu presupuesto anual para no desencarrilarte, que es muy fácil. Sí, totalmente. Guau, me encanta que hayas comentado esto porque nosotros sentimos, Mauro y yo, que fue un cambio muy grande cuando hicimos esto que has comentado, que es ese presupuesto. Nunca antes no lo habíamos puesto como algo importante, como que veíamos y eso, bueno, eso es algo de las empresas, o no lo aplicábamos nosotros ni en nuestro día a día ni nada. Claro, la primera vez que nos sentamos, que queríamos como cosas más grandes, ¿no? Como por ejemplo, oye, pues si algún día nos compramos esto, nos compramos lo otro, claro, ¿y cómo hacemos si ahora no tenemos ahorros, ¿no? Y entonces era como, bueno, pues vamos a ver en qué se nos va el dinero. Y empezamos a categorizar por áreas, ¿no? Pues tanto de seguro de esto, tanto de transporte, tanto de tal, y más o menos hicimos una media y dijimos, wow, vale, en esto se va. Entonces, ¿cuánto nos queda realmente para gastar en varios o en ocio? Y lo repartimos, ¿no? Y luego, claro, calculamos los ingresos y los gastos anuales. Dijimos, si esto es este mes, ¿cuánto va a ser estos meses? Y este mes que vamos a Tenerife, y este mes que vamos a no sé dónde. Y David fue tan revelador, o sea, a principio parece como que es un poco como, ay, el Excel, como que le tenemos un poco de manía, es que sabes que como que está en nuestra mente como un poco más de, uy, no, quita, que esto es muy complicado, que esto es muy aburrido, que esto tal, pero cuando ves reflejado unas cifras exactas, un esto, dices tú, anda, o sea, te da una claridad y también te da como esa tranquilidad de decir, vale, yo me he ceñido a este marco, como lo llamas tú, y gracias a esto, o sea, vamos, 100%, que gracias a construir el mapa de intenciones, el mapa de sueños, como yo lo llamo, eh, hace 2 años y medio, van a ser 3 ya, van a ser casi 3 años, que habíamos conseguido, creo que eran como que unos 5.000 euros de ahorro. Y no lo tengo, tendría que revisarlo exactamente. Y desde ahí que partíamos de haber juntado y haber no sé qué tal, en 2 años y medio conseguimos comprar una vivienda que para nosotros la habíamos planteado en 5 años. Dijimos, bueno, de aquí a 5 años, con esta proyección, esto. Y claro, y gracias a esto conseguimos, y claro, en 2 años y medio dijimos, ostras, ya podemos entrar a una vivienda. Con todo su reto que nos está llevando y toda la cosa que ya, el viaje que nos estamos pegando que viene después. Pero sí bueno, que fue gracias a esto y me encanta que lo hayas comentado porque nosotros somos testimonio de que nos ha servido un montón esto que has Sí. dicho. Te diría que estos números, las finanzas personales, te diría que sí que están claros muchas veces en las cabezas de las personas, pero de una forma desestructurada. Es decir, la gente tiene muy claro, bueno, es que en diciembre me viene el seguro del coche y sé que son 500 euros y no sé qué. Es decir, la gente tiene un mapa de sus ingresos y gastos, pero no lo tiene, dijéramos, de una forma resumida y, como dices tú, en un Excel muy claro, donde esa fotografía que en tu cabeza igual está clara pero un poco dispersa, el Excel te ayuda, dijéramos, a visualizarla de una forma mucho más clara. Con lo cual, el Excel es un ejercicio imprescindible para ordenar ese caos que tenemos todos en nuestras cabezas con el día a día, con tantos números y tal. Entonces, a lo que eso lo traduces en un papel, eso es como el compromiso, ¿no? Es decir, cuando lo haces en un Excel ya estás adquiriendo un compromiso contigo mismo, ¿vale? Para saber dónde estás gastando tu dinero. Y ese ejercicio es decir, oye, me estoy comprometiendo conmigo mismo para mejorar mis finanzas personales porque quiero saber dónde me gasto el dinero. Entonces ese ejercicio yo creo que es clave para empezar
a plantear todo lo que es las finanzas y ya nuestra carrera de ahorro, que es un punto importante para cualquiera de nosotros. Genial. David, y una vez tengamos esto, o sea, tenemos como estamos invirtiendo en mejorar nuestras habilidades, estamos estudiando y haciendo un escáner y viendo en qué se nos va el dinero, en qué no, y haciendo como un presupuesto anual de cuánto vamos a ingresar y de cuánto vamos a gastar. ¿Cuál sería tu siguiente paso o enfoque? Sí, mira, lo que te diría es, una vez nosotros tenemos claro nuestros ingresos, lo que decíamos, en esta primera etapa de 1.200, 1.400, primer objetivo, mejorar nuestras habilidades. Segundo objetivo, por la parte de gastos, eliminar los gastos que son eliminables, ¿vale? Y tres, el ahorro tiene que estar enfocado a eliminar partidas que son, por ejemplo, yo he visto casos de gente que tiene aplazadas tarjetas de créditos, ¿vale? Que en su día no pudieron pagar y han fraccionado el pago de esa tarjeta de 1.200 euros a 24 meses. Eso le está suponiendo un tipo de interés enorme, porque estas tarjetas se financian igual al 25%. Es decir, esos 1.200 euros vas a acabar retornando, pues igual en 2 años vas 2.000 euros. Vas a pagar 800 euros de intereses. Con lo cual, a ese perfil le diría, no se trata de que ahorre, se trata de que elimine o que el primer ahorro que consiga obtener lo dedique a eliminar esa financiación que es totalmente abusiva y con los tipos de interés enormes. Entonces, estos serían los primeros 3 tips para esta primera fase. Una vez hemos conseguido pasar a una siguiente fase donde nuestros ingresos son más elevados, daría 2 tips importantes. El primero sería que ya debemos empezar a plantear en nuestro presupuesto anual, una vez tenemos claros nuestros ingresos y gastos, de ese excedente, ¿vale? El que tú llamabas varios, que ahí entra desde el viaje de vacaciones al musical que quiero ir a ver a Madrid, todo eso, esa partida excedentaria, lo primero que tenemos que hacer es decir, de todo esto, el 10, 20, 30% se va a ahorro, ¿vale? Es decir, lo quitamos de la ecuación, no se nos vaya pensando en el viaje, no, lo quitamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo quitamos de la ecuación y en esta primera momento de la segunda fase, lo que es importante es ahorrar, pero no para invertir, sino para tener nuestro fondo de emergencia, ¿vale? Que deberían ser entre 2-3 meses de nuestros ingresos fijos mensuales, ¿vale? Para cubrir cualquier contingencia que nos pueda surgir, una reparación de un coche, ¿vale? Cualquier imprevisto. Es decir, para que le pongamos números, si una persona ingresa, tiene unos gastos fijos mensuales de 1.600 euros, yo creo que su primer objetivo antes de empezar a invertir es obtener un fondo de emergencia de entre 4 y 6.000 euros, ¿vale? Que eso esté en la cuenta corriente, para eso le permita vivir de una forma tranquila ante cualquier imprevisto. ¿Vale? Ok, genial. A mí a este fondo me gusta llamarlo fondo de tranquilidad por tema de PNL y programación neurolingüística, ¿no? Pero sí, me parece genial. Este plazo que das también de cara a que dices, vale, ahorras esto y dices, si algún día tengo que sacar porque me ocurrió un tema, estoy tranquila porque puedo coger y luego repongo, ¿no? Con el tiempo. Me parece genial. Muy bien, David. David, y me surgió también una consulta, una duda con respecto a cuando tú este enfoque de finanzas personales, tú lo llevas individualmente, pero con tu pareja, o sea, ¿cómo vives estas finanzas personales cuando tienes una pareja? ¿Cómo cuando tienes una pareja y quizás ya vivas con ella o ya compartas tiempo, espacio, gastos? ¿Cómo lo concibes tú desde tu perspectiva, esas finanzas personales en pareja? Bueno, en mi caso, te diría que mi mujer en este caso, en tema de finanzas personales, le he tenido que hacer un cursillo bastante acelerado.
¿Sí? porque sí, ¿De qué? porque al igual que te comentaba que yo ya lo llevo bastante incorporado de serie, ella es una persona que le gusta vivir bastante al día, que no se preocupa un poco o no proyecta a 20 años, entonces ella estos conceptos que estamos hablando no los lleva incorporados, ¿no? Entonces, en nuestro caso, pues bueno, la pareja que al final es un balance de cosas que aportan en la pareja. Te diría que en mi caso yo la parte financiera la aporto yo, ella aporta otras muchas cosas buenas, pero en nuestro caso la parte de finanzas la aporto un poco yo, porque ya te digo, ella está un poco en el otro extremo de que no es consciente o no se para a analizar o no se para a mirar el Excel y analizar un poco la parte de la economía doméstica. Entonces, he asumido un poco yo el rol de las finanzas familiares, ¿vale? Para ponerle un poco de orden. Ella pone orden en muchas otras cosas, pero en nuestro caso yo la ayudo, Y, digamos, a organizar sus finanzas también. ok, genial. ¿Y entonces cómo compartís? O sea, ¿tenéis una cuenta en común o lo gestionáis de forma totalmente individual cada uno? O sea, ¿tenéis los gastos en común o no? ¿O cómo lo gestionáis en ese aspecto? Sí, bueno, nosotros al final ¿Cómo os tenemos organizáis? unas cuentas donde van, una cuenta donde van los gastos comunes, ¿vale? Y Ok, entonces en esa cuenta común, digamos, aportamos a cada uno mensualmente unos ingresos, ¿vale? Para cubrir lo que ya sea, digamos, a cargar en esa cuenta. Eso nos permite tener un poco diferenciado de lo que son los gastos comunes después de los caprichos que cada uno pueda tener por su cuenta, ¿no? Pero centralizamos los ok. gastos comunes en una cuenta y ahí transferimos mes a mes los ingresos para cubrir esos gastos. Puede ocurrir en algún mes que por algún imprevisto, porque se ha gastado más en alguna partida, antes de final de mes, pues tengamos que hacer una aportación extra para cubrir los gastos, ¿vale? Pero más o menos lo que digo, si tienes el presupuesto y claros cuáles son los ingresos, gastos mensuales, rápidamente es un ejercicio de, oye, cada mes tengo que introducir en esta cuenta cada uno 700, 800, 900, los que sean. Y si has hecho Ujú, el ejercicio ujú. previo, realmente no te desvías mucho. Genial, genial, genial. Lo centralizáis en una cuenta en común y así ya aportáis cada uno, ¿no? Correcto. Vale, genial. Muy bien, David. ¿Y cuál verías tú que una vez tengas esta fase trabajada, que digas tú, ok, ya hemos sido conscientes de nuestros ingresos, nuestros gastos, hemos hecho presupuestos, nos estamos formando para aumentar nuestras habilidades y nuestro valor? Mm, ¿Cuál sería esa siguiente? Bueno, también somos conscientes de cómo podemos reducir esas tarjetas de crédito o deudas o aquello que nos está quitando más dinero del que debería. Ujú. ¿Cuál sería? Y bueno, y también importante, ese colchón de tranquilidad económica. ¿Cuál sería como ese siguiente paso que también tú tendrías en cuenta? Sí. Pues mira, la siguiente fase para mí, para ponerle un número, entre un 10% y un 30% de tus ingresos anuales sería lo que deberías destinar a ahorro y inversión. ¿Vale? Es decir, una vez hemos conseguido este colchón de seguridad, tenemos esos 5.000 euros en la cuenta, ¿vale? De los ingresos que generamos mensualmente, en función del nivel donde estemos, ¿vale? Pero para ponerle un marco también de números sería entre un 10% y un 30% de esos ingresos los deberíamos destinar a ahorro. Por ejemplo, una persona que esté ganando 2.000 euros, pues te diría en ese caso igual un 10%. 200 euros sería lo que sería destinar a ahorro cada mes. Una persona que Ujú. gane 3.000 euros, pues igual sería un 25%, 750 Ok. euros. ¿Vale? Por tanto, entre un 10 y un 30% de tus ingresos aparcados. Teniendo en cuenta lo que decimos que en condiciones normales, la primera fase de la que hablábamos, pues lo normal es que con 32, 35 ya estés en unos ingresos anuales que hayas obtenido unas mejoras,
Entonces, a partir de los 35, yo creo que es donde mucha gente ya se puede empezar a plantear este ahorro del 10% al 30% en función de los ingresos. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedan 30 años hasta nuestra jubilación, ¿vale? Este porcentaje de que hablamos de entre el 10 y el 30, también es cierto que no es lo mismo cuando tienes 40 que cuando estás a punto de jubilarte con 65, ¿vale? Cuando tienes 65, solamente no hace falta que ahorres un 30%. Pero te diría que, sobre todo de los de 35 a los 50, para mí estos 15 años, yo intento destinar el tope de mis capacidades para ahorro. Si es el 30%, el 30%. Pero estos 15 años para mí son súper importantes porque aparte coincide nuevamente con la etapa laboral, dijéramos, más fructífera en las personas, al menos hasta ahora, esta 35-50. Entonces ahí yo creo que tiene que estar el foco ahorro. A partir de los 50, aún nos quedan 15 años, está claro que debemos mantener esta mentalidad de ahorro, pero según el caso y según las circunstancias personales, igual no hace falta que sea ese 30% de los ingresos anuales, se puede rebajar y echarle un poco más de disfrute a la vida, ¿vale? Pero este 10% 30% lo iremos modulando a través de los años un poco en función también de la edad, ¿no? Pero ya te digo... Y yo creo que, David, comentas tú en función de la edad y se me viene también a la mente que dependiendo de las circunstancias, porque conozco también mucha gente y te pongo como este papel a ver también tú cómo lo ves, que desde personas que con 40 o 30 y tantos años, que pues de una u otra forma pues no ha habido ese aumento económico que no se ha visto reflejado o porque no te lo han tenido en cuenta, porque has estado en un trabajo donde en ningún momento te han hecho un aumento pese a que tú sigas trabajando. Entonces, para gente que aún teniendo esos 35, esos 45, esos 50 años y estén ganando en ese rango de ingresos como hablábamos tú y yo previamente, entonces desde esa perspectiva de decir, wow, vale, estoy desde un punto en el que todavía gano como en principio se tendría que ganar a los 20 y pico y 30, pero por circunstancias personales, sociales y todo, pues sigo ganando entre 1000 y pico, 1500. Y entonces aquí, pues claro, cambiarían un poco las perspectivas según tú nos cuentas, ¿no? Porque entonces ese ahorro intenso se tendría que seguir, esa formación en habilidades, como te dices tú, todavía si tienes 50 años todavía te quedan 15, si tienes 40 todavía te quedan 25 años activo, entonces como que distribuiríamos el esfuerzo o el enfoque, como tú nos has dicho, en formación y ahorro, ¿no? También. Según lo que tú me dices, yo lo voy aplicando en función del entorno, de cómo las circunstancias, por las personas que me han comentado o me han dicho, digo yo, vale, no pasa nada que si tienes 35 años y no, según lo que tú nos cuentas también, ¿no? Si tienes 35 años y todavía no tienes tu colchón económico, no pasa nada, lo puedes lo construir todavía. Si tienes 50 años, aún lo puedes construir, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Está claro, estamos generalizando y el riesgo de generalizar siempre es que no sé, que hay casos, como tú comentas, que pueden encontrarse aún con 40, 45 años estando en la fase 1, ¿no? Con lo cual este roadmap que estamos construyendo no se cumple. Entonces, lo que te diría es que cuando una persona tiene claro este horizonte de quiero mejorar mis ingresos, tiene que estar continuamente replanteándose qué es lo que está pasando para no llegar al siguiente nivel, ¿vale? Evidentemente hay mucha casuística personal, ¿vale? Habrá quien no pueda avanzar porque por el medio se habrán encontrado situaciones familiares que le habrán impedido dedicar más esfuerzo a su formación, ¿vale? Pero vamos a intentar generalizar un poco, ¿vale? Para no entrar en el caso concreto. Entonces, en esta etapa de crecimiento profesional para llegar a un estatus de ingresos más elevados, tenemos que continuamente revisar por qué no estamos llegando, dijéramos, a aumentar nuestros ingresos. Es porque la formación que yo estoy adquiriendo, el mercado no me la valora, ¿vale? ¿Por qué no se está produciendo? ¿Vale? Y hoy en día te diría que cuando haces este análisis, ¿vale? Si realmente es porque tú no estás enfocando bien, pues continuamente tienes que ir reenfocando,
pero imaginemos que realmente tú te estás formando y no estás encontrando el trabajo que te premie ese esfuerzo. Pues te diría que hoy en día lo mejor que te puedo decir es que emprendas. Es decir, estamos en un mundo lleno de oportunidades en donde cuando alguien me dice, ostras, David, es que estoy en un trabajo que gano 1.200 euros y yo soy muy buena en esto, porque yo hago esto, hago lo otro, no sé qué, pues, y le digo, ¿y cuántos años llevas en este trabajo? Es que llevo 10 años en el trabajo. Entonces, ahí yo lo que siempre le digo es, oye, el riesgo que estás asumiendo emprendiendo en tu situación es relativamente pequeño, tu coste de oportunidad es pequeño, no estás renunciando a un gran sueldo. Si tienes ciertas habilidades y esfuerzo, estoy seguro que eres capaz de conseguir esos mismos ingresos trabajando por tu cuenta. Entonces, en esta fase que decimos, tienes que estar continuamente preguntando ¿por qué no estoy alcanzando mis objetivos? Y plantearte cambios a veces que son radicales, como puede ser dejar de trabajar por cuenta ajena y montar tu propio negocio. Entonces, está claro que cuando alguien me dice, no, es que yo trabajo en el ayuntamiento de Matadepera y gano 2.500 euros, pero no acabo de estar a gusto en el trabajo, ¿qué hago? Está claro que allí la balanza tiene unos contrapesos más difíciles de Claro, sospechar para decidir. Pero cuando estás claro. ganando 1.200, 1.300 euros, si realmente tienes unas capacidades, unas habilidades que el mercado te va a premiar, yo creo que estás en una situación ideal para asumir más riesgo. Entonces, Ujú. porque si no es fácil quedarnos estancados y siempre tenemos la excusa un poco de es que no he conseguido llegar al siguiente nivel que tú me dices, pues seguramente en algún Sí, momento deberás asumir más riesgo. Es como las inversiones. ¿Quieres más rentabilidad? Deberás asumir más riesgo. Entonces te diría que totalmente. Ujú. No, perdón, que te corto. que en la transición de la fase uno a la fase 2 en continuo tenemos que escucharnos y ver qué está pasando en esos objetivos. Y a partir de ahí tomar decisiones. Ujú. Claro, porque tal y como dices, oye, pues mira, esta vía de emprendimiento es una vía buena en esta situación donde estás ganando este primer punto de económico, este rango. Entonces, pues esto es una vía, ¿no? También yo veo, David, me encuentro con casos de que gente que esté independientemente de que esté ganando, pues no sé, ponte 1.500, de 1.500 a 2.000 y que digan, no, quiero mejorar o de 1.300 a 1.500 que también me encuentro gente así, que me dicen, Karen, ¿cómo lo ves tú? ¿No? Y yo también, bueno, pues hablando con gente como tú o también contigo, enterando un poco las habilidades, viendo un poco la parte de reinvención que hemos trabajado. También digo, oye, que también está en que a veces la comodidad de estar en un lugar que conocemos nos lleva a quedarnos aquí, a que, ok, que estoy muy cómoda porque ya conozco el trabajo, ya conozco mis compañeros y bueno, y si estás tranquila y a gusto ahí, pues ok, quédate ahí. Si te compensa más esa parte de estoy muy tranquila y ese riesgo de cambiarme a un lugar para mejorar mi economía no lo quiero asumir, ok, quédate ahí, ¿verdad? Pero en el caso en el que dices, mira, es que estoy cansada de mi entorno, es que mi empresa no me apoya, no me da herramientas ni técnicas, ni psicosociales, no trabajamos absolutamente nada, me paga muy poco, no me valoran, o sea, si es que no estoy ganando nada en el lugar en donde me encuentro, sino que la parte económica, obviamente, pues, ¿qué puedo hacer para hacer ese cambio y para dirigirme a lo que has dicho tú, que es mejorar una habilidad o dos, que se me dé bien a mí, que me guste, mejorarla y entonces ahí sí abrirme a dar ese salto que en ocasiones también tengo gente cerca también que dices, es que quiero dar el salto, pero es que no me da la vida, no me da la vida. Digo, no, no, lo que pasa es que sí que te da lo que pasa es que falta priorizar. Si quieres ir a una cosa y no te queda casi tiempo, ve solo por una. No me por 8.000. Es que quiero mejorar mis finanzas y no digo, a veces digo,
¿Qué quieres? Espérate, si quieres incrementar tus ingresos, fíjate solo en incrementar tus ingresos, más no en formarte en tantas cosas, en el poco tiempo que te quedan, tantas cosas a la vez. Da ese saltito y ya luego con el tiempo que te quede, pues sigues mejorando la gestión económica, tus finanzas, ¿no? Pero sí me encuentro con eso de que dices tú, vale, una vía es el emprendimiento, otra vía que me encuentro también es, lo tienes fácil, cambia de trabajo a la vez que mejoras tu habilidad. Si realmente no te encuentras bien, o no lo dejes, ¿no? Porque dices, Karen, pero es que vivo de esto. Obviamente necesitamos para comer, necesitamos un techo, pero en paralelo ve ampliando esas miras, ¿no? Que a veces nos da miedo y lo entiendo también perfectamente, ¿no? Hay una cosa que es muy común, que es cuando decimos, oye, pues deja tu trabajo y emprende. Evidentemente, esto no es un paso que se hace de un día te levantas un día y dices, oye, mañana. Hay un proceso de reprogramación interna, ¿vale? Para el que hay que hacer un trabajo previo. Hay gente que ha nacido para emprender, ¿vale? Lo lleva en la sangre, entonces les sale de forma natural. Entonces, hay gente que ese ADN no lo lleva incorporado, pero llega un momento en su vida en que se encuentra en la disyuntiva de decir, oye, yo trabajando por cuenta ajena, todos son inputs negativos, es decir, no me satisface el trabajo, las condiciones laborales, ni reconocimiento. Entonces, estamos de acuerdo que en ese momento es cuanto menos tienes a perder en arriesgar, porque todo lo que dejas, pero es cierto que hay que hacer un proceso previo de reprogramar esa máquina interna que tenemos desde que nacemos hasta tu edad actual, en la cual la generación en el último siglo ha estado programada para trabajar por cuenta ajena, ¿vale? Entonces, ese mindset no es fácil de cambiar, entonces tenemos que tener claro que habrá que hacer una fase previa de redescubrimiento y de apertura de mente a nuevas opciones para las que no hemos estado enseñados, pero que yo creo que son el futuro, porque al final mi generación, por ejemplo, era una generación que estaba enseñada para estudiar, universidad, carrera profesional. Y cuando hablamos de carrera profesional, hablamos carrera profesional a 30 años. La gente entraba en una compañía y le diseñaban un plan de carrera para decir, pues miren, en 3 años serás gerente, en 5 años serás director de zona, en 10 estaba todo muy pautado. Hoy en la sociedad que vivimos hay muy pocas compañías que te puedan ofrecer una garantía laboral a 30 años, exceptuando el sector público, ¿vale? Pero en el mundo privado la empresa no va a poder garantizarte una seguridad laboral para toda tu carrera. Con lo cual, yo creo que es importante tener un mindset interno que nos diga, oye, en cualquier momento mi empresa puede hacer una reestructuración, irse al garete, hacer un ERTE, puede pasar cualquier cosa, yo me puedo encontrar con 40, 45, 50, 50 años, ¿vale? Fuera del trabajo. Con lo cual yo creo que yo eso siempre lo tengo muy presente y lo digo a mis allegados, que es, tenéis que tener mentalidad de que en cualquier momento vuestros trabajos se pueden terminar, ¿vale? No hay garantía de nada hoy en día. Con lo cual, este cambio que decíamos, ese riesgo, lo tienes que ir ya trabajando aunque estés bien en el trabajo. Yo hay gente que me dice, sí, tengo 45 años, estoy en trabajo, estoy bien, tengo un buen sueldo, y les digo, ten mentalidad de que con 50, con 55 te puedes encontrar fuera de la empresa, porque el mundo cambia muy rápido, las empresas se tienen que readaptar a un entorno muy cambiante y te puedes encontrar con 50, 55 años fuera de la empresa. Y entonces, ¿cómo reenfoco? Entonces, si has hecho un ejercicio ya o vas incorporando esta mentalidad de que en cualquier momento me puedo encontrar teniendo que emprender, yo creo que va a ser muy fácil, si llega el momento, ¿vale?, tomar la decisión. Qué bueno, porque también desde un enfoque de, ok, puede pasar que en 5 años no me vea, o sea, que no esté en el puesto en el que estoy o en el tiempo que sea, también nos lleva a responsabilizarnos de nuestras finanzas, ¿no? A decir, ok, tomo las riendas de mi parte económica, voy construyéndome ese colchón de tranquilidad y en este colchón de tranquilidad, ¿vale? Pues voy sacando
esa otra parte de empiezo a enterarme un poco cómo va esto de invertir, en qué se pueden invertir, cuáles son esos activos financieros, ¿no? Y yo creo que, claro, que nos falta como sociedad empaparnos de todo esto, que es tan importante en nuestra fase de adulto, de cojo las riendas de mi futuro, ¿no? Porque puede pasar esto que has comentado. Y David, yo, con respecto a esto, uniendo, una vez tú tienes tu fondo económico, tu fondo de tranquilidad económica, ¿dónde lo pones? ¿Lo dejas en el banco? ¿Lo mueves? ¿Qué haces con ese dinero que vas ahorrando? Vale. A ver, aquí es muy importante tener claro en qué edad empiezas a invertir para tener claro cuál es el horizonte. Porque no es lo mismo una persona que ya tiene un colchón y empieza a ahorrar con 35 que una persona que lo consigue con 50. Ujú. Uh, a menor edad, ¿vale? El riesgo que puedes asumir, ¿vale? Con ese dinero es un poco mayor que el que tiene, por ejemplo, 50. Ujú. Entonces, ¿qué te diría? Una persona que con 35 ha llegado a esta fase donde ya tiene un buen trabajo, es capaz de ahorrar este 10-30% de sus ingresos anuales y dice, oye David, quiero empezar a invertir. Pues yo a esta persona le diría que empezará a invertir en, por ejemplo, hay un producto que son fondos indexados, ¿vale? Ujú. Fondos indexados es un fondo en el cual se invierte en las 500 compañías más importantes del Standard Poor's, ¿vale? Es un producto que en los últimos 30 años ha dado una rentabilidad del 7% anualizada. Eh, es importante tener en cuenta que cuando hablamos de 7% anualizados, es un año ha sido un más 13 y un año ha sido un 2, ¿vale? Pero en Okay. La media, media, ¿no? Ok. entonces, a 20 años, ¿vale? Una persona que empiece con 35, con visión a largo plazo, pues es un producto que permite decir, oye, ese dinero lo voy a necesitar. Las probabilidades de que en 20 años esto haya perdido dinero es un 0,0005%, o al menos eso dicen los números de los últimos 100, ¿vale? Entonces, para empezar a invertir, hay productos como estos que te permiten, dijéramos, invertir en fondos que al final invierten en muchas compañías y que detrás tienen gestores que analizan estas compañías. Esto es un tipo de Ujú. producto que lo que le permite al inversor es no tener que decidir compañías concretas. Oye, voy a comprar acciones del Banco Santander. Mm. No, si no tienes el tiempo para seguir los resultados del Santander, analizarlo, ¿vale? Tiene mucho más sentido invertir en fondos que al final invierten en muchas empresas, porque dentro de esas empresas habrá algunas que irán mejor, unas peor, pero el riesgo, ¿vale? Queda muy diluido, ¿vale? Que si apuntas directamente a una sola compañía. Ok. Entonces, los fondos indexados es un producto que te permite un poco hacer lo que se llama en inversión gestión más pasiva, es decir, meto el dinero y no me estoy preocupando de analizar dónde he invertido. ¿Vale? Gestión pasiva. Invertir en acciones es una gestión más activa. Tengo que hacer un approach de continuamente estar analizando mis inversiones. Ok, ok. Desde esas dos perspectivas. Y una vez, bueno, decides ese rol, ¿no? O me empapo más de cómo invierto en acciones y en empresas en particular, o me empapo en los fondos indexados para tener una inversión un poco más pasiva porque no le quiero dedicar tantísimo tiempo, ¿no? Y desde la perspectiva de una vez tengas, por ejemplo, tus 6.000 euros ahorrados porque son de fondo de tranquilidad económica, ¿ese dinero lo dejas en tu cuenta o ese dinero lo envías a una cuenta que te dé algo de ganancia? ¿Cómo lo haces en ese aspecto? Actualmente las envío a cuentas remuneradas, pero porque en el último año se ha producido una subida importante de los tipos de interés y existen en el mercado opciones de cuentas remuneradas que lo que te permitan es tener liquidez 100%, ¿vale? Es donde yo estoy enviando ahora mi cuenta de reservas. Hace unos años los depósitos a plazo fijo, que te daban un 3%, eran imposiciones a un año, es decir, tenías que dejar el dinero inmovilizado durante un año. Ok, Hoy en como día ya permanencia, ¿no? correcto. Entonces, hoy en día ya existen cuentas con liquidez
100%, es decir, yo tengo el dinero en una cuenta que me remunera el 3%, pero si mañana quiero disponer de este dinero, ¿vale? Lo puedo recuperar en 5 minutos. Con lo cual eso me da las ventajas de la liquidez 100% por si tengo una emergencia, pero de mientras lo tengo en una cuenta que me remunera a un 3 o un 4% por los días que esté ese dinero en la cuenta. Genial, David. ¿Y nos puedes decir cuáles son estas cuentas? Así ya sabemos cuáles son estas Bueno, que yo, remuneran. ya que me preguntas, haremos publicidad, no porque tengamos ningún acuerdo ni nada, pero yo actualmente trabajo con una entidad que es Trade Republic, es una entidad Ok, alemana, es una entidad regulada por la CNMV, es una entidad cubierta por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 100.000 euros, es decir, tranquilidad absoluta, y es una cuenta que actualmente está rentando al 4%. perfecto, perfecto. Muy bien, genial. Pues mira, estos son datos y tips que van ahí concretos y que además comprobados porque los utilizas tú, ¿verdad? Así que genial. David, te quería proponer, ¿qué tal si compartimos una plantilla de esto que estás hablando, de ese análisis de categorías, una primera fase de como de autoescáner de finanzas personales, ¿no? Un autoescáner y así como para hacer punto de partida y lo dejamos aquí abajo en comentar, en la descripción y bueno, pues para que la gente le sirva. Luego también dejaremos esto que has dicho de esta herramienta, bueno, herramienta banco, ¿se puede decir? Sí, Trade Republic, De una Trade cuenta Republic, remunerada. cuenta de recuenta remunerada y bueno, y así pues aportamos esto para la gente que quiera información ahí comprobada, valiosísima y que quiera empezar a mejorar sus finanzas personales. Pues encantados de poder ¿Sí? aportar nuestro Excel allí para que la economía de las personas que nos ven y nos escuchan pueda dar un salto y pueda seguir un poco los tips que hemos dado en este podcast. Genial, genial. David, muchísimas gracias por este tiempo. Sé que vas a tope, que tienes ahora un mogollón de cosas con todo esto de tu empresa. Bueno, que no solamente es tu empresa, es que yo digo que tú eres un ejemplo de en esas inteligencias múltiples de Howard Gardner, que tienes esa inteligencia musical y él es músico, o sea, él sabe su talento y lo aplica de inmediato. Es músico, pero también aprovecha esos trabajitos que le van saliendo en paralelo, aunque él con su trabajo esté ahí enfocado y tienes una cantidad de fuentes de ingresos también que admiro porque son tus talentos que los estás poniendo a trabajar, ¿no? Correcto. Entonces Sí, sí. me parece espectacular y que te he puesto ahí de ejemplo en ocasiones. Digo, David es financiero, pero también es músico, pero es que también es fundador, pero es que también le da la tecnología a la programación, o sea, que tienes un abanico, hay un cóctel que te enriquece ahí con todos tus conocimientos. Así que muchísimas gracias, David, por Muchas estar aquí. gracias y intento aplicar mis propios tips y como bien comentas, siempre me considero afortunado porque en todas estas facetas al final consigo generar ingresos, con lo cual para mí la felicidad es doble, ¿no? Porque hago cosas que me gustan y, como no, me generan dinero que es importante. Entonces, tengo ese mindset siempre incorporado de, oye, haz lo que te gusta, sácale su rendimiento, sean inversiones, sea tocar el piano, sea programar. Entonces me muevo siempre en esos tips para aplicármelos a mí mismo. Genial, genial. Y me encanta, y por eso estoy ahí como, mira, mira cómo aprovecha, ¿no? Bueno, pues tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo, muchísimas gracias por estar aquí al otro lado. Suscríbete si no te has suscrito, o dale like, que a nosotras nos encanta porque de verdad que veo persona a persona y es como, ay, qué alegría que esto está llegando, que esto se está sirviendo de alguna manera y bueno, y seguimos aquí aportando y nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias nuevamente, David, y hasta una próxima. Muchas gracias. Un saludo, Karen. Un saludo, chao.